dos. Esta tercera fiesta es la fiesta de las primicias, o también se le conoce como el Bikurim, Bikurim con doble K. Y como le digo, significa fiesta de las primicias. Aún estamos en las fiestas de primavera. Recuerden que son 4 fiestas que se celebran en la primavera, que son la de Pascua, que es la de los panes sin levadura, que es la de las primicias que vamos a ver el día de hoy, y se cierra el ciclo con la de Pentecostés. Entonces ya vimos que la Pascua se refiere a la muerte de Jesús, los panes sin levadura a la sepultura de Jesús. La primicia pues va a hablar sobre lo que es la resurrección de Jesús, y el Pentecostés, pues como ya todos lo sabemos, habla sobre lo que es el Espíritu Santo, pero eso lo vamos a estar tomando más adelante. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de las primeras 2 que ya vimos. Entonces en Pascua se hace referencia, como dijimos, a la cena del Señor, que es el nuevo pacto. La sangre de Jesús es el nuevo pacto para nosotros, así como la sangre del Cordero que se usó para ponerse en los dinteles de las puertas. Para nosotros el nuevo pacto es salir de la condena en la que estábamos, ¿verdad? De la condena a muerte de la que nos sacó Dios. Está escrito que con su sangre, ¿verdad? Él pagó para que el que en él crea pues no se pierda, ¿verdad? Sino que se salve. Y pues esto lo podemos ver en 2 citas claves que ya lo vimos anteriormente, que es Mateo 26, versículos 17 y 18. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Entonces, ¿Jesús celebró la Pascua? Pues sí la celebró. Y vamos a ir más adelante al versículo 27 y 28 de Mateo. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Aquí vemos una diferencia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice que la sangre tuvo que ser puesta en los marcos de la puerta, ¿verdad? En los dinteles de las puertas. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice que tenemos que beber su sangre, pero no es beberla literalmente, ¿verdad? Eso es imposible, sino de tomar su palabra, de estudiarla, de entenderla, de hacerla nuestra. A eso se refiere Jesús. Y eso pues es creer en la persona de Jesucristo. Y es por eso que nosotros pues hemos sido sellados con la sangre del Cordero, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces esa es a lo que se refiere la Pascua. Y la segunda fiesta que vimos fue la fiesta de los panes sin levadura, que es la que dura 7 días, el día 14 al día 21. Y estamos hablando hablamos de lo que significa, ¿verdad? Los panes sin levadura se refiere a Cristo, y a la levadura, que pues sabemos que es el pecado. Entonces esta levadura, que como ya dijimos es el orgullo, es la jactancia, la prepotencia de todo eso que nace en nosotros. Entonces también se refiere a todo lo que el mundo nos ha enseñado, ¿verdad? Inclusive cosas erróneas que la religión también nos ha enseñado. A todo eso se refiere con lo que es la levadura. Entonces también vamos a ver que la levadura implica pues maldad y separación. Jesús vino a ocupar un puesto de siervo y tomar los pecados de cada uno de nosotros y llevarlos a la cruz y resucitar. Entonces, con todo esto, los panes sin levadura representan la pureza de Jesús. Un Jesús sin mancha, ¿verdad? El pan perfecto que vino e hizo la voluntad
de Dios, como dice ahí en 1 Corintios 5:8. Dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces es importante ver que la levadura no solo se refiere al pecado, sino a las corrientes doctrinales que nos separan de la verdad y de la salvación, ¿verdad? Entonces, para terminar aquí con este resumen, vamos ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, la orden de Dios con la fiesta de los panes es que durante 7 días no podemos comer pan con levadura. Bueno, no se puede comer pan con levadura, y que no debe haber ningún rastro de levadura en la casa, ¿verdad? Refiriéndose a lo que es el pecado. Amén, hermanos. Entonces, pues ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es la fiesta de las primicias, ya después de haber visto un poco de las primeras 2 fiestas, un resumen. Entonces vamos a ver la fiesta de las primicias, ¿verdad? La tercera celebración del Señor. La fiesta de la primera gavilla, ¿verdad? En hebreo se le llama Omer, O-M-E-R, Omer. Así se le llama la fiesta de la primera gavilla. También cae en la semana de Pascua o Pesaj, como lo habíamos dicho, y está escrita en la Biblia como una fiesta de acción de gracias que tenía que ver con todo el servicio de los sacrificios. ¿Okay? A esta fiesta pues se le llama Bikurim, así como lo mencionamos al inicio. Entonces aún estamos en el mes de Aviv o Nisan, y esta fiesta se celebra el día 17 de Nisan. Y vamos a ver la importancia de ver estas 3 fiestas como si fuera una sola. Primero por lo que representa, por las fechas, y después por su significado. Entonces, así como Cristo murió por nosotros, murió un día viernes y resucitado un día domingo, se ve como si hubiera sido un solo proceso, ¿verdad? Así como si Jesús hubiera muerto y resucitado. Es como se podrían ver estas fiestas. Entonces, como estas fiestas están ubicadas también en el mes de Nisan, pues se puede ver como una sola fiesta, y sobre todo porque van seguidas unas de otras. Pero lo que vamos a ver aquí, en este caso de la fiesta de las primicias, es que la vamos a ver desde varios puntos de vista. Desde el Antiguo Testamento, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, del punto de vista del pueblo de Dios, y el punto de vista pues de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, para empezar, vamos a estar pues leyendo ahí pues varios pasajes. Aquí sí les voy a pedir que me sigan, porque nos vamos a ir por todo un orden cronológico de todo lo que sucedió al momento de partir de Egipto, el pueblo de Dios. Entonces vamos a estar leyendo algunos pasajes de Éxodo, y vamos a estar leyendo esto porque necesitamos comprender el contexto, ¿verdad? Necesitamos comprender en qué situación se dio esta fiesta y por qué la importancia de la misma. Entonces, para empezar, vámonos a Éxodo capítulo 13, verso 20 al 22. Igual, si no, como siempre, ¿verdad? Si no tiene la Biblia o no tienen que anotar, pues voy a estar mencionando 2 veces la cita bíblica. Éxodo 13, 20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles,
a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces todo este pueblo había cumplido con la fiesta de Pascua, ¿verdad? Bueno, no solo había cumplido con eso, sino que también estaba celebrando, estaba comiendo el cordero y el pan sin levadura. Entonces, después de esto, pues aparece la columna de fuego como una guía. Con esto, pues el Señor está diciéndole a su pueblo, ¿verdad? Como ustedes ya han hecho esto, pues ahora les toca verme y seguirme, para que puedan ver la ruta, ¿verdad? Para que puedan ver el plan de liberación que tiene, bueno, que en este caso les dice Dios a ellos que tengo para ustedes. Amén. Entonces sigamos ahí en Éxodo 14, versículo 1 y 2. Dice Éxodo 14, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Aquí estamos viendo la ruta que Dios les trazó para sacarlos de Egipto y las instrucciones del lugar en donde iban a establecerse, ¿verdad? Ahí en versículo 13 y 14 dice: Y Jesús le dijo al pueblo, y Moisés, dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14 dice: Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces recuerda, estamos viendo todavía los pasos que hizo el pueblo antes de atravesar el Mar Rojo. Entonces sigamos ahí en el 14, el 16, el versículo 16. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar, y entren, los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Al dividir el mar, las aguas no solo se iban a abrir, sino que podían pasar en un terreno seco. ¿Ok? Entonces vamos a repasar un poquito aquí la historia, ¿verdad? De lo que acabamos de leer. Recordemos que en la última plaga que hubo en Egipto, el primogénito de Faraón muere. Y es cuando dice Faraón: dejen que este pueblo se vaya de Egipto. Entonces el pueblo, como lo habíamos visto en la fiesta pasada, no tenían tiempo para recoger sus cosas, por lo que salieron apresuradamente. Entonces aquí el pueblo ya estaba siendo guiado por la nube del Señor, lo que los llevó pues por una travesía de varios kilómetros por medio del desierto, ¿verdad? Acuérdense que eran varios miles de personas las que salieron de Egipto, las cuales de repente pues ya se vieron frente al Mar Rojo. Entonces Faraón, pues una vez que se dio cuenta que el pueblo que le sirvió durante mucho tiempo, muchos años, se había ido, pues se arrepintió, ¿verdad? E inmediatamente fue a perseguirlos. Lo acorraló entre el mar y las montañas. Entonces la columna de fuego, en este caso sabemos que era Dios, se puso entre Faraón y el pueblo. Y el pueblo tembló, y es donde Moisés les dice: no tengan miedo, Dios está con nosotros. Y es ahí cuando se le da la instrucción a Moisés, ¿verdad?, de extender su vara, y el mar fue abierto. Y el pueblo, pues, atraviesa el Mar Rojo. ¿Ok? Entonces, eso fue un resumen de lo que acabamos de leer. Vamos a seguir con el versículo 21 y 22, ahí mismo en Éxodo 14. Éxodo 14, 21 y 22. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Nos vamos al 26 y al 27. Dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros
y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Nos vamos al 30 y al 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron en Jehová y a Moisés su siervo. Entonces, cuando Faraón no quiso dejar salir al pueblo de Egipto, ¿verdad? Los persiguió hasta el Mar Rojo, y ahí es donde interviene Dios. Es igual cuando nosotros pensamos que las cosas están muy mal, ¿verdad? O que realmente las vemos difíciles. Es ahí donde ocurre el milagro de Dios. Entonces así se sentía el pueblo de Dios cuando vio al ejército de Faraón que venían tras de ellos. Entonces cuando Moisés extiende su vara, el mar se abre, se crean 2 muros de agua para que el pueblo pueda pasar. Y pues muchos podrían imaginar, ¿verdad?, que el terreno estaría lodoso, intransitable, pero no fue así. Como lo dice, el terreno estaba seco. Pasaron por tierra firme. Entonces pues eso fue un milagro, ¿verdad? Entonces hay algunos estudiosos, ¿verdad?, mientras estudiaba el tema, donde dicen que al momento de abrirse el mar se hicieron 12 canales. O sea, 12 canales por el mar, y para que pasara toda la gente del pueblo, ¿verdad? Porque pues es difícil pensar que cómo le harían miles y miles de personas, porque eran miles de personas las que salieron de Egipto. Entonces, ¿cómo harían miles y miles de personas para pasar en tan poco tiempo, ¿verdad? Pero como le digo, esa es solamente una teoría de algunos estudiosos. Es como dice el pastor Charlie G316, es algo que no tiene valor nutricional. Pero pues ahí se lo dejo como cultura general. Entonces, una vez que todo el pueblo pasó por en medio del mar, ellos pudieron ver cómo Moisés extendió otra vez su mano, ¿verdad? Y las aguas volvieron a juntarse y comenzaron a caer. Pero antes de esto, ellos también pudieron ver a la gente de Faraón cuando venía sobre el mismo camino, pero pues las aguas, como le digo, cayeron sobre todo ese ejército de Faraón y pues murieron, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de ver que una vez que Dios nos ha tomado, una vez que Dios nos hace suyos, la muerte pues ya no nos puede alcanzar. Entonces cuando Él nos libra de las tinieblas y del pecado, pues Él nos marca, ¿verdad? Él nos hace propiedad de Él. Por eso se vuelve nuestro protector, por eso Él se vuelve nuestro guía. Amén. Ok, entonces todo eso que le estoy contando es para tener una idea más clara de la relación que tiene la fiesta con la persona de Jesús y el contexto en el que se dio, ¿verdad? Entonces, cuando este pueblo le obedeció, ¿verdad? Cuando este pueblo puso la sangre en los marcos de las puertas, cuando comió pan sin levadura, que comió el cordero y los restos del cordero los echó al fuego y estuvieron listos, estuvieron prestos para la salida. Entonces, allí podemos ver que ese pueblo pues creyó, ¿verdad? Ese pueblo obedeció. Y por lo tanto, pues apareció frente a ellos el Señor, ¿verdad? En forma de esa nube y esa columna de fuego. Entonces, el Señor es el que los guía, el Señor es el que abre el mar, y el Señor es el mismo que los defiende de la muerte. Y llegado su momento, pues es el mismo que cerró las aguas. Entonces, la primicia, en este caso para el pueblo, pues es su primer día de libertad. Entonces, vamos a ver ahí más adelante un canto que pues, valga la redundancia, cantó el pueblo, ¿verdad? La hermana de Aarón, María,
Moisés y el pueblo, ¿verdad? Y este canto es muy, muy importante y más adelante vamos a ver por qué. Vamos a ir a leerlo. Vamos a Éxodo capítulo 15, 1 y 2. Éxodo 15, versículo 1 y 2. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Algunos de nosotros pues hemos escuchado este canto, ¿verdad? Con otra letra, pero la idea es la misma, ¿verdad? Es exaltar el nombre y la grandeza de Dios. Entonces, aquí el pueblo pues ya habla de salvación, ¿verdad? Ellos sabían que al ver atravesado el mar y ver a los egipcios muertos, ellos sabían pues que eran salvos. Amén. Entonces ahora vamos a ver en qué tiempo se da cada una de las fiestas. La fiesta de Pascua, ¿verdad? Y la fiesta de los panes sin levadura se celebraron cuando el pueblo todavía estaba en Egipto, cuando estaba dentro de Egipto. Recordemos que aquí el pueblo pues aún estaba cautivo por Faraón, ¿verdad? Y podemos interpretar que este tiempo el pueblo se encontraba bajo el reino de las tinieblas, en un terreno enemigo, ¿verdad? Entonces el territorio enemigo es donde ocurre la salvación. Entonces, al igual que nosotros, cuando nosotros estábamos en territorio enemigo, en pecado, es ahí donde el Señor nos salva, ¿verdad? Es ahí como cuando el Señor nos rescata y lo dice ahí en Colosenses 1.13, primera de Colosenses 1.13, se lo leo, dice, el cual nos ha librado de toda potestad de tinieblas y trasladó al reino de su Hijo, de su amado Hijo. ¿Okay? Entonces, cuando se abre el mar y el pueblo pasa a través de él, se puede decir que es así como nosotros, ¿verdad? Vemos el reino de, vamos al reino de las tinieblas, vamos al reino de Dios, y eso fue lo que pasó en nuestras vidas. Entonces, se conoce como primicia, porque pues es nuestro primer fruto como personas salvas, ¿verdad? Cuando Dios nos sacó de las tinieblas. Entonces, la primicia para el pueblo de Israel fue su primer día libre. Por eso, después de que fueron liberados, realizaron el canto de reconocimiento, de agradecimiento hacia Dios. Entonces, este canto dice que Él es magnífico y que no hay nadie como Él. Esa es la primera ofrenda del pueblo hacia Dios. Es la primera manera de muestra de gratitud hacia Él. Entonces, primicia está asociada a liberación. Primicia está asociada a los primeros frutos que pueden aparecer en nosotros como la gratitud de aquel que nos ha librado. Amén. Entonces, espero que hasta aquí vaya quedando un poquito claro, ¿verdad? Después de esto, pues sabemos que hay un recorrido por el desierto hasta llegar hasta el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí es donde ocurre la cuarta fiesta, que es la fiesta de Pentecostés o de Shavuot. Pero pues esta fiesta no la vamos a ver ahorita, ahora la vamos a ver en otra ocasión. Pero vamos a seguir con la fiesta de las primicias. Vamos a seguir con el primer fruto, los primeros frutos de la cosecha del plan de Dios. Si vemos en el Antiguo Testamento, el primer fruto fue el canto de agradecimiento por todas las obras que hizo Dios por su pueblo. Cosas que ellos pudieron ver, cosas que ellos pudieron sentir, ¿verdad? Porque obviamente caminar más de 170 kilómetros en lo que pareció solo unos cuantos minutos, el abrir el 1 o 12 canales, ¿verdad? Para que pudiera pasar el pueblo, ¿verdad? Por el Mar Rojo, pues eso es solamente obra de Dios. Pasar por un terreno seco donde en unos momentos antes había pues una cantidad enorme de agua, ¿verdad? Eso no solamente pues es
Eso es obra de Dios. Entonces, y de la manera, de la amenaza de muerte, ¿verdad? Que quedara sepultada bajo el mar y que ahí quedara, pues también eso pues, es solamente obra de Dios. Ok, pero la primicia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Está representada por la resurrección de Jesús. Ahorita hablamos ya del Antiguo Testamento, entonces ahora vamos a ver cómo estaba representada. Entonces, como le digo, estaba representada en la resurrección de Jesús. Como sabemos, Jesús resucitó 3 días después de su muerte. El día 17 de Nisan, el pueblo de Dios atravesó el Mar Rojo. Entonces, si el día 17 de Nisan atravesó el Mar Rojo, quiere decir que salieron el día 14, como lo habíamos visto, el día de Pascua. Esa fue su Pascua del pueblo, ¿verdad? El día 14. Y el día 17 se completó la travesía y se cerró el mar. Entonces, podemos decir que Jesús venció a la muerte después de 3 días. Entonces, así como su pueblo atravesó el mar, Jesús también atravesó la muerte. Y la muerte pues no lo pudo retener. Y como no lo pudo retener, entonces todos los que creen en Cristo y viven en Cristo, la muerte tampoco los puede retener. Entonces de ahí lo importante, ¿verdad? de conocer y de comprender las fiestas que fueron ordenadas por Dios, ¿verdad? Pero sobre todo ejecutadas por Cristo, ¿verdad? Para entender el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces vamos a seguir aquí con el Antiguo Testamento. Vamos a regresar ahí al Éxodo 13, versículos 21 y 22. Dice, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. En pocas palabras, nunca les faltó luz, nunca les faltó calor, nunca les faltó nada. Entonces es por eso que el Salmo pues lo dice muy claro, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Ok? Entonces ya vimos la primicia a nivel de la liberación del pueblo de Dios. Ahora vamos a verla, pero como la instrucción dada por Dios a Moisés, mencionada en Levítico. Y pues para eso vamos ahí a Levítico 23. Levítico 23, versículo 9 al 11. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de nuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del reposo la mecerá. Entonces, aquí la primicia ya está asociada con otro elemento y otro lugar. Pero para entender, ¿verdad? Una gavilla es como es más grande que un manojo. Una gavilla es un poco más grande que un manojo y pues se refiere al fruto, a la cosecha de lo que se sembró, ¿verdad? Entonces eso se refiere con una gavilla, es una porción de la cosecha, pero debe de ser la mejor. Entonces aquí dice, cuando ustedes entren a la tierra de Canaán y ya la hayan trabajado y seguéis la primer cosecha, tienen que traer una gavilla al sacerdote por primicia de cada producto cosechado. Y el sacerdote la mecerá delante del Señor como muestra de agradecimiento por las cosas que ha hecho. Entonces, cuando la tierra ha dado sus frutos, ¿verdad? Usted toma esos frutos, ¿verdad? ¿Y a quién le va a dar gracias? Pues a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a decir? Señor, gracias por lo que has hecho. Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Entonces, eso fue lo mismo que vimos con Moisés, ¿verdad? Y con el pueblo cuando entonaron ese canto, ¿verdad? Cuando se sintieron a salvo,
dieron gracias, ¿verdad? Gracias, Señor, tú eres nuestro Salvador, no hay nadie como tú. Entonces ese es el mismo gesto de agradecimiento, solo que ahora pues ya hay algo que presentarle a Dios, ¿verdad? Ya trabajaron la tierra de Canaán y esta pues ya dio sus frutos. Entonces esa tierra pues les fue dada por Dios. Amén. Ok, entonces ya vimos que la primicia son los primeros frutos de cada cosecha y son los mejores frutos, ¿verdad? O lo mejor de cada cosecha. Recuerde que en Génesis cuando Caín y Abel presentaban el sacrificio a Dios, pues solo debía ser lo mejor, ¿verdad? Tanto de la cosecha como del ganado. Entonces eso era lo que se le presentaba a Dios. Entonces luego de la primicia viene el resto de la cosecha, ¿verdad? Lo primero es el agradecimiento a Dios, pero posteriormente viene pues toda la cosecha. En este caso, Cristo fue la primicia de la resurrección y después de él pues viene todo el resto de la cosecha, es decir, viene todos los que han creído en él. Entonces, a continuación pues vamos a ver una serie de versículos. Son varios versículos, entonces igual aquí yo los voy a estar leyendo, van a estar en diferentes partes de la Biblia, pero solamente les voy a mencionar la cita y yo lo voy a leer, ¿verdad? Para ver la relación de estos textos con lo que es el primogénito o Jesús en relación a las primicias. Empezamos ahí con Números 3:13. Números 3:13 dice: porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Colosenses 1:15 dice: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hebreos 1:6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces aquí se puede ver que Jesucristo es el primogénito, ¿verdad? Que es el primero que vence a la muerte. Y este punto es muy importante. Debemos entender lo siguiente, ¿verdad? Dice el pastor Pulido, no recuerdo el nombre, el pastor Pulido, dice que la muerte es como un espacio, ¿verdad? Es de un tramo imaginemos un tramo de aquí a aquí, es de un punto a otro. Que cuando alguien muere, hay un punto en ese espacio donde... pues sí, vaya, cuando muere la persona, aún puede haber un punto de medio de reanimación, de regresar a la vida. Y esto pues lo hemos visto pues más que nada en películas, en series, donde una gente se da por muerta, pero por medio de alguna forma artificial o algo lo reanima, ¿verdad? Lo vuelven a la vida. Y pues sí, a esto se le llama reanimación de una persona. Pero llega un punto donde la persona o el alma de la persona, ¿verdad? Ya no puede regresar una vez que entra ahí. Entonces ya no puede regresar y por eso la muerte lo retiene, ¿verdad? Porque pues ese es la muerte y es ahí donde la persona pues ya no tiene un regreso, ya no puede revivir, ¿verdad? Entonces, en el caso de Jesús, ¿verdad? Él murió, atravesó la muerte y como la muerte no lo pudo retener, por eso Cristo es el primogénito de la resurrección. Entonces ahí dice Apocalipsis 1:5, dice: y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que todo esto es parte del plan de Dios. Nos damos cuenta de la importancia de leer la palabra e ir
uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así como Dios guió a su pueblo por medio del desierto, pues así nosotros también debemos escuchar la voz del Espíritu Santo para poder ser guiados por Él. Entonces, ahora vamos a ver ejemplos, igual, son varias citas, pero vamos a ver ejemplos de la primicia y de lo que viene después, ¿verdad? Que es la cosecha. Ahí dice en Romanos 6:23, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la primicia? Pues que Jesús vino, ¿verdad? Murió y resucitó. ¿Y cuál es la cosecha? Que todo aquel que en Él crea, pues tenga vida eterna. Vamos a Juan 12:24. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿Jesús murió y resucitó? Sí. ¿Cuál fue el fruto de esa resurrección? ¿Cómo empezó todo? Empezó pues con grandes hombres de fe, ¿verdad? Que aparecen en el Antiguo Testamento, pero después continuó con aquellos 12 discípulos, ¿verdad? Que después se extendió, ¿verdad? Se esparció por toda la tierra, pues hasta nuestros días. Vamos ahí a Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, si nosotros teníamos un letrero que decía, ¿verdad? Pecador, con letras grandes, pecador, condenado a muerte, solo por haber creído en Él, pues ese letrero fue clavado en la cruz, ¿verdad? Y Dios nos ha dado un nuevo letrero que dice Hijo de Dios, y nuestro nombre pues va a quedar escrito en el libro de la vida. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, todos estos versículos son cosecha de la primicia de lo que Jesús hizo en la cruz. Todos esos fueron los frutos de su muerte. Amén. Entonces, si Él resucitó, y si usted cree en la obra que ha hecho por usted, entonces usted es salvo. Usted ha pasado de la muerte a la vida. Esto pues es la cosecha de la obra consumada de Jesús, ¿verdad? Desde hace más de 2000 años, ¿verdad? Como dice Juan 11:25, dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si tu corazón es un corazón agradecido, y si has entendido la obra de Dios, pues el Espíritu Santo habita en ti, ¿verdad? Tú has pasado por las aguas de la fe, has confirmado pues ser un hijo de Dios. Entonces obviamente debe haber en ti un espíritu de gratitud, así como lo había en el pueblo de Dios cuando los salvó. Entonces, aunque Dios nos dice, ¿verdad? Y lo hemos visto mucho ahí en la Biblia, dice que dame un cordero o lo mejor de tu cosecha, pues tu respuesta debe ser, pues no, ¿verdad? O sea, Señor, aquí estoy, tómame a mí, o sea, no necesito un cordero o lo mejor de mi cosecha, ¿no? O sea, una respuesta de nosotros, si tenemos un corazón agradecido, debe ser esa, o sea, Señor, tómame a mí, aquí estoy. Entonces todo eso lo hemos visto, ¿verdad? Dios nos está buscando, no está buscando a los corderitos, ¿verdad? Dios nos está buscando a cada uno de nosotros, a eso se refiere. Entonces, muchas veces se nos olvida que Jesús murió por nosotros, que venció a la muerte, ¿verdad? Y que venció a Satanás. Entonces, todas esas cosas quedaron allá en la cruz, clavadas en la cruz. Por eso
al ser crucificado, Jesús dijo, consumado es. ¿Por qué? Porque ahí quedó todo esas cosas malas, todo eso terminó ahí acabó. Entonces, el que cree en él ha pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque esa es pues la victoria de Jesús sobre la muerte. Entonces, el hablar de Jesús es hablar de primicia. El hablar de Jesús, pues sabemos que representa Pascua, ¿verdad? Representa los panes sin levadura. Sabemos que es la primicia, es nuestra primicia, y que también pues es se refiere a lo que es el Pentecostés, ¿verdad? Entonces, si Cristo no hubiera muerto y resucitado, el Espíritu Santo pues no viene, así de sencillo. Entonces, con esto vemos que todas las fiestas tienen algo en común, y eso en común pues se llama Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos ahí a Corintios 15:20. Corintios 15:20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿era necesario que Jesús muriera? Sí, era necesario. ¿Era necesario que el Señor lo levantara entre los muertos? Sí, también era necesario. Entonces, si Cristo resucitó, nosotros, y la fe que tenemos, pues es válida, ¿verdad? Esa fe es la que nos acredita a no solo ser llamados hijos de Dios, sino a tener el poder del Espíritu Santo en nosotros, y así pues poder caminar en santidad como el Señor lo requiere. Sigamos ahí en el versículo 23. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí está hablando de todos los que ya murieron hasta la fecha, ¿verdad? Y también de los que vamos a morir, y también a los que les tocará el rapto, ¿verdad? Los que les tocará el arrebatamiento. Entonces, de una u otra forma, pues todos estamos en el reloj de Dios, ¿verdad? Todos estamos en los planes de Dios. Entonces, pues ya para ir cerrando el tema, hermano, vamos primero ahí a Lucas. Y aquí sí le pido que me acompañe Lucas 24. Lucas 24, 1 al 3. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Aquí refiriéndose a María, ¿verdad? Cuando fue después de que fue Jesús crucificado. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Jesús ya no estaba ahí. Vemos la primicia, ¿verdad? Que es la resurrección. Entonces, ahora vamos a ver algo muy, muy importante que tiene que ver con la fiesta de las primicias del Éxodo. Y que Jesús, como lo hizo en las fiestas pasadas, ¿verdad? Jesús tenía que cumplir. Ahí en Juan 20:15, Juan capítulo 20, versículo 15, dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, ¿por qué dijo Jesús, no me toques? Entonces, aquí, para comprender esta parte, tenemos que irnos al Antiguo Testamento, ¿verdad?
saber por qué fue el que le dijo Jesús a María, no me toques. Entonces, cuando el sacerdote realizaba el sacrificio del cordero, que era para el perdón de los pecados de él y de su familia, él debía de tomar la sangre, y después de tomar la sangre, ¿verdad? Ningún sacerdote, ninguna persona podía tocar al que llevaba la sangre, en este caso al sacerdote. Nadie lo podía tocar después de que él había tomado la sangre para llevarla al lugar, para llevar esa sangre, ¿verdad?, al lugar santísimo. Entonces, esa sangre que había sido derramada y que era el vínculo o relación del pecado, y entonces la sangre y el sacerdote iban en una posición directa al lugar santísimo, sin desviarse, sin ir a ningún otro lado, iban a ese lugar, ¿verdad? Y ahí era esparcida, esa sangre era esparcida por encima del propiciatorio. Entonces, este hecho del Antiguo Testamento, pues es para comprender este pasaje que estamos viendo aquí en Juan, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante los detalles que podemos encontrar para poder entender por qué le dijo no me toques, ¿verdad? No me toques, mujer. Porque primero Jesús tenía que llevar la sangre del sacrificio perfecto al tabernáculo celestial. Entonces, vamos a ver lo que le sigue diciendo ahí mismo en el versículo 17. Dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ojo aquí, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, después de este acto, Jesús nos está diciendo que su Padre ahora es nuestro Padre, ¿verdad? Y que su Dios, pues, ahora es nuestro Dios. Entonces, por medio de esa sangre, pues, fuimos justificados, somos justificados y revestidos de vestiduras finas, como lo menciona la Biblia. Estas vestiduras no son nuestras, pero nos han sido dadas por creer en Jesús. Entonces, creer en la fiesta de las primicias es decir que creemos en la resurrección de Cristo. Y si creemos en la resurrección de Cristo, pues somos hijos de Dios, ¿verdad? Siempre y cuando estemos en el camino que Él nos está indicando. Entonces, espero que haya quedado un poco más claro lo que significa la fiesta de las primicias, ¿verdad? Tanto viendo el punto de vista del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y cómo se aplica tanto en la vida de aquellos días como en nuestros días. Entonces, como le digo, son cosas que uno va aprendiendo, y como dice, ¿verdad? Hay que saber entender el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento, y así hacer una unión, ¿verdad? Y poder entender lo que Dios nos trata de decir y el por qué lo hizo de esa forma.